Estás escuchando El Despertar, un podcast dedicado al estudio de la Biblia y enseñanzas prácticas para las mujeres en su diario vivir. Hoy llegamos al momento que hemos estado esperando ver durante las últimas semanas y capítulos, el momento en que José se revela a sus hermanos. Y si crees que has estado anticipando ese momento, solo piensa cuánto debe haberlo deseado José. Pasaron 21 años separados de su familia, deseando abrazarlos y decirle que los perdonó. Hoy estaremos revisando el capítulo 45 del libro de Génesis. Muy buenos días, chicas. Hoy llegamos a un capítulo muy interesante. Perdonen si me escuchan un poco estornudar o moquear, es que estoy todavía con algo, no sé si es alergia o qué es. Muy bien, vamos a llegar al capítulo 45 del libro de Génesis, un desenlace que creo que hemos estado esperando. Y te invito a abrir tu Biblia en el Génesis 45 y vamos a estar leyendo la versión Reina Valera 960. Dice: No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: «Haced salir de mi presencia a todos». Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos: «Yo soy José, ¿vive aún mi padre?». Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: «Acercaos ahora a mí». Y ellos se acercaron. Y él dijo: «Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre, decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezca tu pobreza, para que no perezca de pobreza tú y tu casa, y todo lo que tienes. Y aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haré pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto. Y daos prisa, y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó noticia en la casa de Faraón diciendo: los hermanos de José han venido. Y esto agradó a los ojos de Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto: cargad vuestras bestias y vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tu manada, haced esto: tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque las riquezas de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel. Y les dio José carros conforme a la orden del faraón, y los suministros y víveres para el camino. Y cada uno de todos ellos dio mudas de vestido, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestido. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo, y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos y a ellos, y ellos les dio: no riñas por el camino,
no riñan por el camino. Y subieron a Egipto y llegaron a la tierra de Canaán y a Jacob su padre. Y le dijeron las nuevas diciendo: José vive aún y es el Señor de toda la tierra de Egipto. El corazón de Jacob se afligió porque no lo creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlos, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive, todavía iré y veré antes que yo muera. Oh Señor, qué escena más conmovedora, chicas. El proceder de la manera actuada, el arrepentirnos de nuestros malos caminos, hace que los propósitos de Dios se cumplan y todo aquello que pensábamos que era para mal se convierte en cosas nuevas y preciosas. Muy bien. Quizás por una fracción de segundo José consideró revelarse en el primer momento a sus hermanos, pero en cambio se detiene y reconoce que debe actuar con sensatez dadas las circunstancias. El hambre y su conocimiento del futuro le da una ventaja decidida a la hora de buscar el corazón de sus hermanos. José se dio cuenta de que este encuentro extraordinario era parte del plan de Dios para cumplir el sueño de José y reconciliar a su familia. José sabía que debía probar sus corazones, mientras que el Señor recordaba sus celos y odio y les daba la oportunidad de arrepentirse. Así que durante casi un año, José ha guardado su secreto mientras trabajaba con Dios para producir el arrepentimiento, que sería un requisito previo para cualquier reunión. Dios ha probado a los hermanos y al padre de Jacob. Los hermanos se vieron obligados a arriesgarse para salvar a su hermano. ¿Se recuerdan que ayer lo hablamos? Lo hicieron no solo una vez, sino 2 veces. Jacob se vio obligado a renunciar a su favoritismo egoísta por los hijos de Raquel, permitiendo que Benjamín regresara a Egipto bajo coacción. Y Judá, el hombre cuyo doble pecado llevó a Israel al exilio, también ha sido probado. No sé si recuerdan que fue el pecado de Judá de casarse con una mujer cananea lo que impulsó al Señor a trasladar a Israel a Egipto. Luego, más tarde, fue Judá quien aboga por José, porque José se ha vendido como esclavo, lo que desencadena el mecanismo para llevar a Israel al exilio. Así que el Señor pone un énfasis especial para el arrepentimiento de Judá, porque Judá fue central en los pecados de Israel. Y su tribu será fundamental para la solución de Dios para el pecado del mundo, al entregar su simiente prometida. Luego, en esta última lección que estamos viendo, vimos cómo las pruebas produjeron buenos frutos. ¿Se acuerdan? Ya que Judá suplicó que lo tomaran en lugar de Benjamín. Y luego de abogar por la esclavitud de su hermano, Judá se ofrece en convertirse él mismo en esclavo. En lugar de deshonrar a su padre mediante el matrimonio impío, trata de salvar a su padre mediante un acto de amor y compasión. ¡Qué hermoso! Bueno, ahora vamos a regresar al momento culminante de esta historia, cuando José se sincera y se revela verdaderamente la identidad de sus hermanos. Hemos leído en el versículo del 1 al 3 esta revelación emocional, cuando él grita: salgan todos de aquí, y se queda con sus hermanos. Entonces, cuando pierde el control y se echa a llorar. Lloraba con tanta fuerza que todos los egipcios pudieron oírlo, y la noticia pronto llegó al palacio del faraón. Y él les dice: soy José, dijo a sus hermanos, ¿vive mi padre todavía? Porque sus hermanos se quedaron mudos. Yo me imagino que ellos quedaron en shock al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. José no pudo ya contenerse delante de todos los que estaban juntos. Ya estaba su hermano allí, menor. Bueno, y entonces José ordena que todos salgan de su habitación para estar a solas con sus hermanos. Su gran emoción mostró que José no manipuló cruelmente a sus hermanos. Fue dirigido por Dios para hacer los arreglos y le dolió hacerlo. Vemos también cómo José se dio a conocer a sus hermanos. Esto significa que probablemente cuando José dijo que era él, les mostró a sus hermanos que estaba circuncidado.
La leyenda judía dice que los hermanos no podían creer que este alto funcionario egipcio fuera José, a menos que él demostrara que había sido circuncidado. Para sus hermanos, no pudieron responderle porque estaban turbados. Yo me imagino esa escena. Debido al castigo anticipado de la gran emoción de José, su manera de rebelarse y el gran impacto de aprendizaje, no solo porque José estaba vivo, sino porque estaba justo enfrente de ellos. Los hermanos estaban consternados. La antigua palabra hebrea nos dice aquí para consternados que estaba dahal, que significa realidad, asombrados, miedo, incluso aterrorizados. Bien, acercándonos ya a lo que es el versículo 4 del capítulo 45, implica que los hermanos se encogieron de terror. Algunas de las leyendas judías dicen que los hermanos estaban tan sorprendidos que sus almas dejaron sus cuerpos, pero eso no es así. Muy bien. Bien, entonces, vamos entonces a la parte de los versículos 4 y 8. O sea, de repente puede ser que se desmayaron. Es lo que querían decir en ese aspecto los judíos, que no sabían referirse. Dice él, por favor acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo y Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Él aquí les está diciendo que calma, ¿verdad? Que fue Dios el que lo llevó allí. Dios me envió delante de vosotros para preservar la vida. José no disminuyó lo que sus hermanos le hicieron, haberme vendido acá. Sin embargo, vio que el propósito de Dios en todo momento fue mayor que el mal que le hicieron sus hermanos. Cuando estamos pecando, de nuevo, nos sentimos tentados a fallar. Cada vez que usted ha pecado, usted se siente tentada a fallar en una o ambas áreas. Estamos tentados a jugar, vamos a suponer que nunca lo hice, o nos sentimos tentados a dejar de ver la mano la mano de Dios sobre las circunstancias. Y es justo preguntar, ¿por qué fue José a Egipto? ¿Fue a causa del pecado de sus hermanos o fue un plan de Dios? La respuesta es que ambas opciones son verdaderas. Él le dice que Dios lo movió delante de ellos para prevenir lo que vendría por delante, el hambre que iba a dar en la tierra. Todos los dolores de José estaban con un propósito. Dios lo usó para preservar a su familia y proporcionar las condiciones para que se convirtiera en una nación. José fue víctima de los hombres, pero Dios le dio la vuelta para su gloria. Nada de esto fue una pérdida. Si esta familia no va a Egipto, se asimilaría entre las tribus paganas, o sea, se iban a compenetrar entre otras tribus, que era algo que Dios le había dicho que no se mezclara, y hubieran dejado de ser un pueblo diferente. Dios tuvo que ponerlos en un lugar donde pudieran crecer y aún así permanecer como una nación definitiva. Muy bien, José ahora envía a sus hermanos a la casa y les dice, ¿no? Vamos a ver el 45 del 9 al 15. José le dice a sus hermanos que regresen a casa y traigan a su padre para encontrar la protección del hambre. ¿Qué les está diciendo? Vayan de vuelta. El mismo faraón les da de todo para que ellos puedan regresar. A su vez, José les da porciones a cada uno de ellos y a su hermano le da una porción extra. Entonces dice, así dice tu hijo José. Cuando Jacob se enteró de esto, fue uno de los grandes días de su vida. Tenía la alegría de saber que el hijo predilecto va a salvar a sus hermanos, que fue dado por muerto y ahora está vivo. Él besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. José no excluyó a los que habían sido especialmente crueles con él. Su corazón estaba abierto a sus hermanos, tanto en grupo como individualmente. Después de que sus hermanos hablaron con él, se trató de una conversación maravillosa. Había mucho que ponerse al día. En los versículos del 16 al 24 vemos cómo Faraón le dice a José, envía a casa a tus hermanos, y le envía un montón de regalos. José le dio carretas de acuerdo a la orden de Faraón y les dio provisiones para el camino. Los hijos de Israel recibieron transporte, provisión, prendas de vestir y riquezas debido a que su hermano favorecido a través de Faraón los bendijo. Y vamos a decir, ellos vuelven a Canaán en carros de Egipto.
era el equivalente cultural al aterrizaje de un jet de la más alta sociedad, ¿verdad? Una tribu salvaje, ¿verdad? Un lugar privilegiado en todo esto. Sería algo, yo me imagino cuando llegaron esos carros, aquella gente viendo, ¡wow! Entonces, él les dice, no vayan a reñir por el camino. La idea detrás de estas palabras de no reñir es literalmente de enojo o de pelea. José sabía que tan pronto como los hombres salieron de su presencia, se veían tentados a actuar de manera egoísta y no espirituales. Y tuvo que prever y evitar esto también. Y luego vemos en los versículos del 25 al 28, Jacob escucha la buena noticia de que José vive. Dice, y salieron de Egipto, regresaron donde vivía su padre, en la tierra de Canaán, y le dicen, José todavía vive. Le dijeron a su padre. Entonces dice que Jacob exclamó, debe ser verdad, mi hijo José está vivo, tengo que ir y verlo antes de morir. Él no les creyó al inicio. Jacob les dijo que José estaba muerto y lo creyó. Luego le dicen que José está vivo y él no les creía hasta que sus hijos le dijeron las palabras de José y le mostraron las bendiciones que habían traído con ellos por José. Entonces creyó que José estaba vivo, aunque él todavía estaba así como que tengo que ir a verlo. La única manera en que la gente pueda saber que Jesús está vivo es hablándole de las palabras y mostrar sus bendiciones en nuestras vidas. Con eso me basta. José, mi hijo, vive todavía, sabiendo que el hijo favorito estaba vivo de entre los muertos, por así decirlo, cambió el testimonio de Israel y de todas las cosas que estaban en su contra. Dice, con eso me basta. Ese testimonio de fe viene de Israel, no de Jacob. Cuando Jacob estaba a cargo, vimos lloriqueo, autocompasión, quejándose, el tipo de hombre no creyente. Sin embargo, Israel, el hombre que Dios venció, tenía ahora una fe diferente, tenía un testimonio de fe. Chicas, para mí este capítulo es impresionante. Vemos varios puntos en que debemos nosotras también examinarnos. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Está todavía lleno de amarguras o de resentimientos y de recelos por situaciones que han ocurrido del pasado? Hemos estado trabajando toda este tiempo de José en la parte del arrepentimiento, en tener un corazón limpio, en viajar ligero y no tener cargas pesadas en nuestras vidas, porque eso no te permitirá avanzar, no te permitirá ver los propósitos que Dios tiene para tu vida. Creo que llegado a este momento sería bueno hacer un alto y decirle, Señor, límpiame de toda mi maldad. Haz de mí un nuevo corazón. Y quiero dejarte con este himno que les voy a dejar a continuación. Permita que el Señor limpie su corazón. Procede el arrepentimiento para que todo lo que el Señor tiene para ti se pueda dar. Nos vemos mañana en el siguiente capítulo.